cosa lo pueden buscar en cualquiera de las plataformas que usamos para que lo puedan volver a ver. Bueno, la clase de hoy es sobre Merton, ¿sí? Sobre la teoría funcional y estructuralista de Merton. Yo estuve, hace un montón que no doy esta clase, la tenía que dar otra de mis compañeras y nos pidió que la reemplace, así que tuve que ponerme un poco al día porque hace mucho que no lo leía a Merton, sinceramente. Pero bueno, revisando el capítulo 6 de Anitúa, el punto 7, que se llama algo de mecanismos de control, no me acuerdo exactamente el título, la verdad que está muy bueno. Yo en la hoja de ruta no les dejé que vean, digamos, no puse exactamente la página 280 y pico que empieza ese capítulo, les puse exactamente donde empieza a hablar de Merton, que creo que era en la página 290, pero me parece que si tienen ganas y tienen tiempo, me parece que está bueno todo el análisis que hace sobre las distintas teorías, digamos, que fueron alimentando de alguna manera la teoría de Merton futura, digamos, ¿no? Hace como todo un recorrido sobre Weber, sobre Pareto, sobre la cuestión de, digamos, hasta de la teoría del derrame de Pareto, y la cuestión también de Weber de la objetividad de la ciencia, del pensamiento de la posibilidad de ser objetivo o no en la política, de los valores como algo que puedes, digamos, la pregunta de Weber es si los valores no son o no son objetivos, ¿no? Los valores sociales, ¿no? Que me parece que está bueno que lo puedan ver porque ayuda un poco a repensar todas las teorías que vinimos viendo antes, en donde muchas veces se da por sentado el entendimiento de las cuestiones científicas como objetivas, como algo dado, como algo que se puede observar y que es igual que cómo se puede tratar las ciencias exactas. Y justamente en el desarrollo del principio del capítulo 6, me parece que está bien desarrollado por Anitúa todas las otras perspectivas, ¿no? Básicamente, para poder entender un poco la teoría de Merton, hay que pensar en el funcionalismo, básicamente desde lo que Parsons, que es como, Merton es como el discípulo de Parsons, pero se diferencia bastante. Pero Parsons es como el principal pensador de la teoría funcional y estructuralista, ¿no? Pensemos desde qué lugar están escribiendo, desde qué lugar están pensando en esta cuestión de teorías que de alguna manera expliquen o justifiquen las situaciones por las que está pasando Estados Unidos en particular en los años 30, ¿no? ¿Qué pasaba en los años 30 en Estados Unidos? Crisis económica, la caída de la bolsa en el Sí, 29. exacto. ¿Qué dicen? Ah. Claro, exacto. Crisis económica y de alguna manera la cuestión de que se pone en jaque el sistema capitalista, ¿no? Hay todo un contexto en el que el sistema capitalista está en crisis, digamos, ¿no? La cuestión de la posguerra, todo lo que tiene que ver también con la posibilidad de un avance del socialismo, ¿no? Toda la cuestión esta de las grandes masas y los movimientos de las masas y cómo el capitalismo tiene que de alguna manera hacer de barrera para que esto no avance, ¿no? En esta época es cuando se empieza a pensar en las teorías también del estado de bienestar y en nuevos acuerdos, digamos, que de alguna manera permita tener a otros con diferentes oportunidades que hasta este momento no se habían tenido en cuenta, ¿no? ¿Quiénes son estos otros que podrían tener diferentes oportunidades? Pensemos en el estado de bienestar.
digamos, tenemos un momento de crisis, ¿sí? Estamos en un momento súper revolucionado y en donde el sistema capitalista está en jaque, ¿sí? Una posibilidad es que el Estado comience a tener en cuenta algunas condiciones de vida materiales de otros que hasta ese momento, según las leyes del mercado, dependían de lo que cada uno podía o no podía hacer, ¿no? Esto era libre y según lo que cada uno, las condiciones que cada uno tenían y las posibilidades que cada uno tenían, te iba a ir bien o te iba a ir mal, ¿no? Ahora se plantea otra oportunidad, digamos, para el sistema capitalista y surgen los estados benefactores. ¿Qué vienen a ser los estados benefactores? Distintas clases sociales, dicen acá, Delphi. Sí, las clases sociales ya existían, ¿sí? Ahora, Lo que pasa que con la gran crisis, me parece a mí que lo que pasó es que las clases un poco más altas fueron las que se vieron más afectadas, no solo las de abajo, porque las de abajo si no comían, bueno, mucho que no importaba, porque... claro, ya estaban acostumbradas básicamente, ¿no? No les cambiaba mucho la cuestión. Las más altas, y ahí es donde el Estado tiene que intervenir, y por eso hablan de, bueno, sacar a hacer una cuestión de más empleo y demás. No sé si fue real o no esto de que se mandaban a plantar árboles en todas las ciudades. Sí, para generar empleo. Y todo eso. O sea, ese creo que fue exacto. el tema. Exacto, sí, totalmente. Ahora, la cuestión de este desequilibrio del que dan cuenta los autores de la teoría funcional y estructuralista justamente vienen a pensar en cómo saldar estas diferencias, ¿no? Parsons va a hablar más del proceso de la estructura social como algo que se tiene que dar con un equilibrio casi natural, digamos, que va a tener que ver con la integración de los individuos, ¿no? Y en donde vuelve con esta idea de un desvío individualizado que tiene más que ver con lo que se venía viendo antes con respecto al positivismo, del enfermo, el que no se adapta, ¿no? Va a pensar que el control social va a tener que ver con el castigo penal para el caso justamente de los desviados, y va a pensar en que hay un proceso de socialización, que en esto se parece a Sutherland, en donde la familia, la escuela y los medios de comunicación son los transmisores de valores comunes y que según el grado de esta internalización dan el equilibrio al sistema, ¿no? Todo esto estaría impulsado por una motivación individual en base a los valores internalizados socialmente, ¿sí? O sea, hay una idea desde Parsons que es mucho más positivista en ese sentido que lo que vamos a ver ahora con respecto a Merton, que va a pensar en una idea funcionalista, pero más desde un lugar va a traer más los pensamientos de Durkheim, que se acuerdan que también se distanciaba del positivismo en algunos aspectos, porque va a recapitular justamente a Durkheim pensando en qué quería decir Durkheim con desvío, qué quería decir Durkheim con anomia. Va a repensar estos conceptos y va a, de alguna manera, distanciarse de Parsons, siempre siendo el aprendiz de él, pero sí el que de alguna manera quiere decir, bueno, las explicaciones no son totales, digamos, ¿no? Las explicaciones que las ciencias sociológicas pueden dar no son totales, ¿no? No son de la misma manera que la pueden dar las ciencias exactas. Más bien son parciales. Acá Adriana habla de la idea de igualdad en el chat. ¿En qué sentido, Adriana? En el sentido de que estamos en un estado de bienestar hacia lograr una igualdad, ¿no? de oportunidades. A eso me refería. Claro. Exacto, sí. La idea del Estado benefactor viene a dar cuenta de eso, digamos, ¿no? De que el sistema capitalista es tan bueno que es posible que lleguemos a un acuerdo entre todos
y nos acostumbremos a vivir con las mismas oportunidades, y a partir de las mismas oportunidades todos tenemos las posibilidades de crecer, pero partiendo de la misma base, digamos, ¿no? Esto sería lo que se transmite en aquella época para que el sistema capitalista resurja y sobreviva, digamos, ¿no? Ya que estaba justamente en plena crisis. Ahora, Merton va a intentar, les decía que va a intentar relativizar la idea esta de Parsons, va a dar un alcance medio de las explicaciones con respecto a la sociología, y va a considerar la estructura como un sistema de relaciones relativamente estables, y esa estabilidad va a tener que ver con la relación entre la estructura y la cultura. Esta relación entre estructura y cultura, para Merton, va a ser el marco de referencia de las acciones sociales, ¿sí? Ahora voy para que entendamos algo que tiene que ver con no irnos por las ramas de lo abstracto. Les decía que Merton entonces va a tomar al funcionalismo, va a tomar al interaccionismo, que también vieron un poquito de la clase pasada y lo habíamos visto cuando vemos Escuela de Chicago, y sobre todo va a tomar la cuestión del sentido que le da Durkheim al significado de desvío y al significado de anomia, y van a pensar en la importancia de los individuos sobre los hechos sociales. ¿Se acuerdan que Durkheim hablaba de los hechos sociales, no? Merton va a tomar esta idea de los hechos sociales, pero desde la importancia que le dan los individuos a esos hechos sociales, ¿sí? Entonces, no va a pensar el desvío como un hecho individual, ni como lo que venían pensando en la Escuela de Chicago, que tenía que ver con la desorganización social, ni tampoco con la cuestión de la asociación diferencial de la que habla Sutherland, sino que va a considerar justamente a Durkheim y va a explicar su teoría con los conceptos de anomia, de desvío y de función social. ¿Se acuerdan que cuando vimos a Durkheim, yo no sé si se acuerdan, pero yo les recuerdo, que habíamos visto que era como un precursor del funcionalismo? Bueno, justamente porque se acuerdan que los hechos sociales tenían una función, ¿sí? Que en su pensamiento mucho más lejano, había una relación en los hechos sociales que tenían que ver con la causa y el efecto. ¿Se acuerdan que esto era bien positivista? Bueno, Merton va a tomar esta idea de función social y le va a dar una perspectiva muy distinta, pero digamos que la toma, ¿sí? No lo va a ver como algo patológico o delictivo, que Durkheim tampoco lo veía como algo patológico, lo va a ver de la misma manera que lo ve Durkheim, como algo normal, ¿sí? El desvío, cualquier pensamiento desviado, va a ser parte de la estructura social. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay posibilidades de pensar en una estructura social sin desvío. Mientras los desvíos tengan una normalidad, lo mismo que pensaba Durkheim, es parte de la estructura social, ¿sí? No es patológico, no tiene que ver directamente con lo delictivo, sino que va a ser producto de la estructura social. Ahora, cuando Merton piensa la desviación en términos individuales, va a decir que tiene que ver con el resultado de la tensión entre la estructura social y la estructura cultural. Esto es re importante para que lo entendamos y para que lo registren como parte de lo que dice Anitúa, pero que no está por ahí tan explicado. ¿Qué es la estructura social a diferencia de la estructura cultural? ¿Sí? ¿Y cuál sería esta tensión? ¿Qué se les ocurre a ustedes?
¿Se les viene algo a la cabeza? Y a mí me parece que el Piensen tema que cultural es algo, bueno, algo que tiene que ver con la cultura y social, ahí lo que decía antes Adri con el tema de las clases sociales. Yo no entiendo igual el tema a qué apuntaba con eso tampoco, no sé qué es lo que quería lograr, porque si bien se chocan, digo, el tema cultural, ¿a qué se refiere con eso? O sea, el tema de qué, porque no entiendo con el tema de la división a dónde va. él intenta explicar el desvío social a partir de la tensión, dice él, la tensión que existe entre la estructura social y la estructura cultural, ¿sí? O la cultura, ¿sí? La estructura social tiene que ver con el conjunto organizado de medios legítimos y la cultura con el conjunto organizado de fines legítimos, ¿sí? Pensemos la estructura social con los medios y la cultura con los fines. ¿Qué serán los medios y los fines en una sociedad de los años 30 capitalista que justamente está pensando en cómo hacer para sobrevivir y la idea esta idea de sueño americano, ¿no? que tienen o que tenían o que sigue vigente pero con otros términos, ¿no? Claro, no, ¿Qué eso tendrá que ver? por ahí, o sea, los fines, o sea, me imagino el modelo, esa película donde están todas las chicas, creo que es de los 30, una que son todas robots, son todas perfectas, o sea, ¿a qué apuntaba el modelo americano? Apuntaba a la perfección, o sea, trabajaban en una empresa, se recibían los hijos, o sea, y todas las mujeres eran ama de casa, es una cosa de perfección con respecto a una sociedad, y después, bueno, me voy a la escuela de Chicago, ¿no? Pero digo, a esa sociedad que no es la otra sociedad del otro barrio de otra cultura y otras aspiraciones, entre comillas, porque esos tenían otras aspiraciones que no tenía este grupo familiar, o sea, o este grupo social, ¿no? Que era por ahí más rescatado, Sí, ¿no? lo que Merton va a decir es que estas aspiraciones de las que vos hablás son generales, ¿sí? Tiene que ver justamente con los valores sociales, con algo que se dispersa a nivel general, que se distribuye los fines de manera homogénea, va a decir Merton, justamente la cuestión de los fines se va a distribuir de manera homogénea, pero la cuestión de los medios, o sea, de cómo se completa, cómo se llega, cuál es el camino que voy a elegir para llegar a esos fines, va a ser heterogénea, ¿sí? Eso también me parece que es importante para que entendamos por qué esta cuestión de la tensión entre estos elementos por lo que surge la desviación. Obvio que va a haber distintos grados de tensión según dónde estamos parados en la sociedad, ¿no? Esta cuestión que decían de las clases sociales. Pero igualmente Merton va a explicar esta tensión como algo justamente dado que no tiene que ver con solamente con el lugar que ocupemos en la estructura social, sino con, diría yo, cuánto nos hayamos comido este cuentito, ¿no? Esto es, obviamente no es Merton, es propiedad mía. Pero esa presión por cumplir ese sueño, ese supuesto sueño americano, tiene que ver con los medios que están socialmente habilitados para alcanzar los fines que son legítimos en esa sociedad capitalista de la que venimos hablando, ¿no? Cuando esa tensión, que es parte del equilibrio social, ¿sí? Esa tensión que es normal, no se completa, es donde aparece el desvío, o las conductas desviadas, va a decir Merton. Perdón, es una puja también que me parece que está muy vigente, ¿no? Más con el consumismo que te define quién sos según el modelo del teléfono que tenés. Entonces me parece que ahí la puja entre dos estructuras es muy clara. Y es lo que también genera desigualdad y, bueno, la violencia social, ¿no? Total. Sí, es como algo
que de alguna manera es inabordable, es como inalcanzable, ¿no? Algo que está todo el tiempo generándose y estimulándose y motivándose para alcanzar eso que no sabemos muy bien exactamente cuáles son, pero que evidentemente nos atraviesa porque en la mayoría de los casos se apunta hacia allá, ¿no? En la cuestión esta del progreso social, la idea de estudiar, de crecer, de aprender, de comprarte el auto, de tener tu casa, ¿no? Esta cuestión que está bien ligada a la idea de progreso es lo que para Merton va a tener que ver con la estructura social, ¿sí? Y en relación a cómo voy a completar, cómo voy a cursar para llegar a esos fines, va a tener que ver con la cultura en la que yo estoy, ¿sí? Siempre hablando desde una sociedad capitalista, ¿no? Porque justamente los límites en este sentido, en la cuestión, en las sociedades capitalistas, los límites son inabordables, como les decía, ¿no? Pero bueno, esto para él va a ser normal, digamos, el comportamiento desviado es normal y tiene una función de ser, y esa función es manifiesta, va a decir Merton. Merton va a hacer una distinción entre lo que es la función manifiesta y la función latente, que nosotros no lo trabajamos mucho, pero que tiene que ver con esto que yo siempre les digo de lo que palpamos y lo que no palpamos, ¿no? De lo que nos damos cuenta y de lo que no nos damos cuenta, de lo que observamos manifiestamente, va a decir Merton, y de lo que observamos de manera latente, ¿no? Esto tiene que ver con ese proceso de socialización del que muchas veces no nos damos cuenta y que sería manifiesto, por ejemplo, en la escuela, la función manifiesta sería todos los conceptos, todo lo que aprendemos, todo lo que nos enseñan, pero el proceso de aprendizaje, digamos, o de socialización, diría Merton, es una función latente, ¿sí? Es algo que sucede, pero de lo que no somos muy conscientes, ¿sí? Entonces, Merton va a decir que en las sociedades capitalistas hay 5 posibles respuestas a esta tensión. ¿Se acuerdan, no? La tensión entre la estructura social y la cultura, ¿no? Entre los medios y los fines, ¿sí? Hay una respuesta que es una conducta, digamos, que no genera un desvío, ¿sí? Es la única que no generaría un desvío, que es la conducta conforme, donde no existe una tensión entre los medios y los fines, ¿sí? Porque existen los medios para acceder a esos fines, ¿sí? ¿Quiénes serían los conformes, digamos? En una sociedad como la nuestra. Y en términos clasistas, lo que se denomina la clase alta, entiendo. ¿Lo que se denomina qué? Los grandes grupos hegemónicos de poder económico, si se quiere, ¿no? La clase alta, digamos. Bueno, Merton ojo con eso, porque Merton va a decir que no tiene que ver con las clases sociales, ¿sí? Sino con la posibilidad de adaptarte o no a esa tensión, digamos, ¿no? A esa relación entre los medios y los fines. Porque si no, solo serían conformistas los que tienen los bienes y lo que esperamos que supuestamente se alcance desde el sistema capitalista, ¿no? Como esta idea de sueño americano. Sin embargo, para Merton no va a haber solo conformistas que estén en la pirámide social por encima, digamos, por los que están en el pico de la pirámide, ¿sí? Esto se va a distribuir a nivel
social, digamos, no va a tener que ver con el lugar que ocupemos dentro de la estructura social, sino con la posibilidad de adaptarnos o de Profe, generar... Sí. yo, o sea, pensando en un paralelismo, digo, porque como era un momento en el cual venían desde afuera, porque era un momento de mucha, o sea, todos los europeos estaban viniendo para Europa y demás, o sea, como dijo el compañero recién, si bien no es la clase alta, por ahí no, para terminar de entender, ¿no? No es esto de que, por ejemplo, si estaban viniendo estos inmigrantes, obviamente muertos de hambre, con la guerra y qué sé yo, al llegar a Estados Unidos con una supuesta idea de progreso, o sea, no aspirar a ser millonarios ni una clase alta, sino esto del conformismo como, bueno, vengo desde Europa, porque eran 1820 y pico, 1830, o sea que no es un auge total, se me ocurre también, yo y estoy peliculosa, lo de las pandillas de Nueva York, donde venían, o sea, todos los irlandeses, qué sé yo, o sea, una gente que venía totalmente muerta de hambre, y encontrar acá mínimamente un estatus, o sea, un trabajo, una casa, ya estoy conforme con esta situación, no sé. Por Por supuesto, ahí, exacto, o sea, sí, no sé. total, exactamente. Los conformistas son los que no van a generar un desvío, no van a generar una ruptura, no van a entrar en la tensión, justamente porque se van a conformar con lo que tienen. No importa que aspiren a algo más, porque pueden aspirar a algo más, pero buscando los medios legítimamente posibles, ¿sí? Los que puedan llegar a adquirir para poder llegar a esos fines, ¿sí? Por eso no generan ruido, digamos, ¿no? Son como los sujetos ideales del capitalismo, digamos, ¿no? O sea, no molestan, básicamente. Perdón. Bueno, después va a haber lo que para Merton va a ser la acción desviada por excelencia, que es la que él denomina la innovación. Y en la innovación, digamos, va a haber tensión entre medios y fines. ¿Por qué? Porque no quiere seguir los medios socialmente legítimos, el innovador, para conseguir los fines que sí quiere perseguir. ¿Se entiende? ¿Quiénes serían los innovadores? No quiere seguir los medios socialmente legítimos, pero sí quiere conseguir los fines. Los delincuentes. Sí. A mí me cuesta la palabra delincuente. Pero, ¿en delincuente en qué sentido, no? Porque... Yo diría los rebeldes. ¿Eh? Yo diría los rebeldes. Los rebeldes son otros. Son otros, es otra categoría que también de la que también habla Merton. Pero, digamos, van a hacer lo posible por cumplir con el fin, independientemente de cómo lo hacen. No significa que siempre tenga que ser una manera ilegítima, ¿sí? Puede haber medios que no sean legítimos, pero que tampoco sean ilegales, ¿sí? Por eso no siempre los innovadores son delincuentes, ¿sí? Puede haber un desvío porque los medios justamente no son los legítimos, pero sí, no sé, qué sé yo, alguien que es innovador justamente, porque se le ocurre de una manera diferente cumplir con ese fin, pero quizás no estudiando, haciendo el esfuerzo que el sistema capitalista plantea en este sueño americano, ¿no? Uh-huh. No porque no sea válido el esfuerzo, sino porque quizás buscan otros medios que no son los legítimamente aceptados, ¿sí? Los legítimamente aceptados tienen que ver con que los valores sociales estén ahí determinados, ¿sí? Claro, ¿Se es una entiende? legitimación social, digamos, y no una legitimación técnica, si se quiere, del aspecto jurídico, ¿no? Exacto, sí. O sea, sería una diferencia entre lo legítimo y lo legal, ¿sí? Después está la conducta del ritualismo, que sería todo aquel que acepta los medios, pero que no le interesan los fines a los que apunta el capitalismo, ¿sí?
O sea, ¿qué podría ser un ritualista? Lo que nosotros denominamos como qué. La clase trabajadora, supongo. Hay clase trabajadora que sí le interesan los fines. Lo que nosotros denominamos siempre los hippies, ¿no? Tipo, a este no le interesa nada, digo, para buscar un etiquetamiento que no corresponde, pero Pero en esa para... época, claro, no había hippies, digo, ¿no? No. No, estoy pensando en un ejemplo como para entender, ¿no? No es que Merton habla de Claro, esto. sí, sí, Yo sí. se los digo como una forma de ejemplo de cómo pensamos a lo que pueda tener que ver con que a mí me gusta estudiar, a mí me gusta aprender, me gusta desarrollarme en el mundo, me gusta ser una persona que tenga buenos valores, que apunta a la moral social, pero no me interesa tener un autazo, no me interesa tener una casa enorme, no me interesa crecer desde el punto de vista del capitalismo, ¿no? Desde el punto de vista de lo que está socialmente legitimado, ¿sí? Después está la conducta de la apatía, que no le interesan ni los medios ni los fines, y son los que para Merton se encuentran más en los márgenes de la sociedad, que quienes podrían ser. Ay, Adriana, si estás hablando no te escucho, ¿eh? No, pienso, ¿no? Digo, si están al margen de la sociedad, del capitalismo y de todo, son los que quedan fuera, serían los marginados, no sé, lo asocio a algo así. Sí, Merton lo va a relacionar más con algo mucho más como más cruel, mucho más marginal, tipo los adictos, los psicóticos, ¿sí? Como algo que queda mucho más al margen, ¿no? Que no les interesa nada, digamos, ni cómo van a ser, ni para qué, nada, digamos, como en otra parte de la galaxia, digamos, ¿no? Claro, y ahí no Y están los delincuentes, el término de delincuencia, ¿o sí? No, no te escucho. ahí ¿Qué? no existía el término de delincuencia, ¿o sí? No necesariamente. Piensen que en el desvío, para Merton, el desvío no tiene que ver con la delincuencia, ¿sí? Porque el desvío no necesariamente tiene que estar relacionado con el delito, ¿sí? El desvío tiene que ver con la cuestión de la tensión que existe entre la cultura y la estructura, entre los medios y los fines. Pero la cuestión del delito en realidad va a estar en cualquiera de estos eh, desviados, digamos, pero no necesariamente, ¿sí? Ok, Puede estar, pero no necesariamente, ¿sí? se entiende. Ok, y por último voy a hablar del rebelde, del que vos hablabas, Adriana, que en este caso no es que no les interesan los fines, sino que quieren cambiar tanto los medios como los fines, ¿sí? Son los rebeldes justamente porque no aceptan ninguna de las bajadas, digamos, que el capitalismo presenta como el sueño americano, digamos, ¿sí? Claro. Piensan que hay otra posibilidad, ¿sí? Por eso digo que no necesariamente tiene que ver con la delincuencia. Piensen que puede haber alguien que no esté de acuerdo con eso, pero eso no quiere decir que vaya a delinquir, ¿sí? Eh, Bien. bueno, entonces, yo me anoté acá algunas frases del texto de Anitúa para que las revisemos, a ver qué les parece y si hay alguna duda. Dice Anitúa que para Merton, si la anomia o el comportamiento desviado se encuentra en la tensión entre la estructura social y la cultura, los que están en la base de la pirámide son los que menos medios tienen para acceder a los fines. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo vimos recién? ¿Será así?
Si la anomia o el comportamiento desviado se encuentra en la tensión entre la estructura social y la cultura, si pensamos en que solamente esta tensión está en la base de la pirámide, solamente los que menos tienen serían los desviados. ¿Sí? ¿Será así lo que Merton está queriendo decirnos? ¿Podríamos pensar que solo los que están en la base de la pirámide social, o sea, los pobres, los que menos tienen, Pero ahí estás pueden producir? contradiciendo lo mismo que estabas diciendo recién, porque dijiste recién que, por ejemplo, los hippies estos, no sé dónde están, y si son hippies millonarios no sabemos, no estarían solo acá, yo creo que está en toda la pirámide de la atención. Exacto, sí, yo no, o sea, se los estoy haciendo como pregunta, Listo, no lo estoy listo. afirmando. No. Justamente para repensar en esto, justamente para no etiquetar, para no quedarnos en un solo pensamiento, ni para relacionar al desvío con el delincuente directamente, ¿sí? Claro, porque si no nos iríamos a otra escuela por ahí. Claro. Está bien. Merton va a decir, justamente, va a aplicar un nuevo concepto de los que venimos hablando, que es la privación relativa. Y tiene que ver con que aquellas personas que tienen los medios para llegar a los fines sufren de lo que sería la privación relativa. ¿Sí? O sea, los que están por debajo de la pirámide sufrirían una privación absoluta. Ahora, los que están por encima de la base, a medida que van aumentando a la punta de la base, van sufriendo lo que Merton llama la privación relativa. ¿Y qué será esto de la privación relativa? Tiene que ver con lo que decía Matías al principio de la clase. ¿Se acuerdan que hablábamos de las expectativas, ¿no? Del consumo, de la cuestión inabordable del capitalismo, de la cuestión de la ausencia de límites en el sentido de lo que tengo y lo que quiero, lo que puedo acceder y a dónde quiero llegar, ¿sí? Por eso en la base no son los únicos los que tienen expectativas, los que están encima de la pirámide también tienen expectativas, y esas expectativas muchas veces no tienen que ver con los medios que tienen, ¿sí? Justamente porque el sistema provoca, motiva, genera que cada vez consumamos más, que cada vez tengamos más, ¿sí? Siempre existe entonces la tensión, esa presión entre los medios y los fines, independientemente de dónde estemos dentro de la pirámide social, ¿sí? Cuando existe una incongruencia entre los medios y los fines, es donde Merton va a decir que existe un problema de anomia, ¿sí? Donde no encajan, digamos, los medios con los fines, socialmente en la estructura total, cuando hay un exceso de expectativas que no corresponden con las oportunidades que existen, con los medios que se tienen, es donde aparece la anomia. Para Merton entonces solo va a haber una sociedad integrada cuando todos los individuos pueden obtener la satisfacción mediante los medios legítimos. ¿Sí? Ahora, ¿es posible esto? Piensen que también como que venimos repitiendo que siempre se tiende a una idea de sociedad equilibrada, ¿no? Como algo que funciona bien, digamos, ¿no? Como un imaginario de lo que se espera que suceda, ¿no? Nos pasa, bueno, a mí por lo menos me pasa mucho cuando veo la Argentina, ¿no? Bueno, esta vez va a estar bien, esta vez va a funcionar, esta vez se va a equilibrar, ¿no? Como un sueño que tenemos de que la cosa va a mejorar y siempre volvemos a fracasar y nos volvemos a encontrar con la misma situación, pero sin embargo volvemos a pensar que esto es posible, Claro. ¿no? Como que
la idea de sueño americano, de progreso, está tan insertada, tan instalada, tan inconsciente, no solamente con la idea de progreso del auto, del perro y la familia unida, sino con la idea de que realmente se puede tener una sociedad estable, se puede tener una sociedad equilibrada, se puede tener una sociedad igualitaria, ¿sí? Merton apunta a eso, ¿sí? A que a partir de la integración entre los medios y los fines se pueda lograr una sociedad equilibrada. Pero a diferencia de lo que venían pensando los positivistas, él va a decir, esto no quiere decir que la sociedad está desequilibrada, sino que tenemos que pensar que esta sociedad así desintegrada es normal. Lo que tenemos que pensar es cómo apuntar a que se integre lo más posible, ¿no? Y va a proponer, digamos, que haya una vinculación entre las metas y los fines que tengan que ver con lo que cada individuo puede obtener según su satisfacción y según lo que los medios que tiene para poder llegar a esa satisfacción. Yo cuando leí hoy esto, me acordé de lo que se viene hablando mucho en estos días sobre lo que dijo Alberto sobre la meritocracia, ¿no? ¿Pensaron en esto? ¿Se los vino la idea? Sí, mientras vos lo decías, uno pensaba en esto, lo cual a mí me parece ridículo porque si, está bien, me ubico en esto, pero la privación relativa, o sea, yo no creo que si estás acá vas a pasar, o sea, en la base de la pirámide vayas a pasar a estar en el medio ni hablar en la punta, digo, me parece que cuántos llegan. O sea, me parece que por más que los fines míos sean ser multimillonaria, trabajando de lo que trabajo, o sea, no lo voy a lograr. Por más meritocracia que en mi caso, o sea, me levanto todos los días a la mañana, hago todo lo que tengo que hacer, pero yo no creo, perdón al autor, pero no creo que sea posible. Estoy de acuerdo totalmente con esto de lo que dijo Alberto, o sea, me parece. Sería como la sociedad ideal. Claro, exacto. Pero bueno, piensen que en ese momento pensar en otro sistema que no sea el capitalista era pensar en el socialismo. Y el socialismo, visto como se puede ver hoy a Venezuela, por ejemplo, ¿sí? En esos términos se pensaba el socialismo, como algo en donde se pierde absolutamente todo lo que tenemos, ¿sí? Esto O me sea, por lleva eso a está pensar, bueno. me lleva a pensar en ¿Cómo? Cuba también. No te Nada, escucho. me lleva a Cuba a pensar la A sociedad Cuba. cubana, por ejemplo, también. También, sí, Sí, en cualquier... perdón, sí. Sí, decí, Matías. No, que a mí lo que se me viene a la mente también es no solo plantearlo desde el aspecto local y la sociedad local, si se quiere, sino geopolíticamente, digo, la Organización Internacional del Trabajo, el esquema capitalista global lleva a que haya desigualdades entre los mismos países, ¿no? Más allá después de las desigualdades internas que pueden haber. Exacto, sí, pero esta puja, digamos, de intereses y de poder, digamos, ¿no? Que tiene el capitalismo, no lo plantea Merton como lo que podemos pensar hoy. Por eso digo que está bueno pensar a los autores en el contexto en el que escriben, ¿sí? Por eso está bueno el ejercicio este de pensar la película del TP, porque me parece que justamente es poder retomar teorías que nos permiten explicarnos actualmente, pero siempre tomando la distancia de qué es lo que se estaba pasando en ese momento, ¿no? ¿Algo más que quieran decir con respecto a esto? O sea, yo creo que, que no pueden, que las teorías no son ahistóricas, eso quiero decir, ¿sí? Que siempre tenemos que pensar
en el contexto en el que son producidas, y que hoy pensar en esa teoría quizás nos hace ruido, y por suerte nos hace ruido, pero también nos ayuda a explicar muchas de las cuestiones que tienen que ver con un discurso hegemónico, ¿no? Porque eso no pasó de moda, ¿sí? No cambió el sueño americano, aunque hayan características distintas, ¿sí? No cambió la explotación capitalista, no cambió la desigualdad social. Que haya habido pensadores como Merton o como cualquiera de los que venimos viendo, nos permiten repensar en que las cosas que creemos que están dadas porque sí, en realidad no están dadas porque sí, o no están dadas por la naturaleza misma del ser humano, ¿sí? Bueno, de eso se trata en general, me parece la materia, y en particular me parece que Merton viene un poco a contarnos cómo solemos vernos individualmente y cómo solemos etiquetar a los otros en función de lo que tenemos y de lo que no tenemos, ¿no? Bueno, eso por hoy. ¿Tienen alguna duda? No, a mí me costó un poco más abstraerme porque roza creo que con lo que estamos viviendo, o sea, más real de todos los autores. O sea, como